es A, el otro es... Ajá, las pongo en un texto en la pantalla. Notepad. Uno GXA, uno GX9 y uno GX8. En realidad puede ser cualquier estructura. Aquí estoy usando esta solo porque había cargado previamente un par de esas. Ujú. Y afortunadamente, sí, Ok, ok. afortunadamente sí son lo suficientemente diferentes como para lo que voy a mostrar tenga sentido. De estas tres estructuras, dos están muy cerca y la tercera está separada. Entonces, ¿cómo compararlas? ¿No? Estas herramientas en Tools, Comparison, podemos empezar por el Matchmaker. Y esta es la ventana del Matchmaker. Tiene dos cajones de selección, uno donde uno escoge la estructura de referencia y en el otro donde se escoge las estructuras que se van a empatar, que se van a comparar. Esto funciona de manera que la que se seleccione a la izquierda va a permanecer fija relativa a las de la derecha. Entonces, por ejemplo, en nuestra ventana de visualización, aquí atrás la azul está en una posición distinta de las otras dos. Esa es la uno. Si la usamos de referencia, y aquí la tengo que deseleccionar, si usamos a la uno de referencia, al azul, estas café y rosa van a ser desplazadas a esta posición y van a ser comparadas utilizando los carbonos alfa de los residuos de cada proteína. Hay muchas variantes que se pueden seleccionar en esta ventana. La única que yo voy a cambiar es este valor a 0.5. Este valor lo que determina es qué tan cerca tienen que estar los átomos entre sí o cuál es el límite al que va a estar tratando de repetir el proceso hasta que se alcance. No es muy preciso, no es súper importante. Yo usualmente lo cambio porque el otro me parece muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, bueno, como en otros casos tenemos aquí cancel, apply y ok. Le voy a dar apply, no quiero que la ventana se cierre. Y ahí está. Entonces, lo primero que se nota es que, aunque estaban en lugares diferentes, ahora todas están en el mismo lugar. Y además están sobrepuestas de manera que, si bien tal vez no alcanzamos este límite, se redujo lo más posible las diferencias. Si recurrimos a la ventana del reply log, incluso tenemos un reporte bastante detallado de qué pasó. Aquí que empieza en esta región, perdón, en esta región, Matchmaker, y que nos va listando qué estructura se comparó con qué estructura. Entonces la comparación de la 1GX9 y la 1GX8 da un score de 789 y acá están los valores fáciles de leer. Da un RMSD entre 153 pares de átomos, es decir, los carbonos alfa de la 1GX9 y de la 1GX8, 153 carbonos alfa, dan una distancia de 0.23 Armstrongs. Y si usamos el total de los carbonos alfa de 1.61, la diferencia es de 0.36. O sea, estas diferencias son muy pequeñas, ¿no? Realmente minúsculas. ¿Dónde diría que es una diferencia significativa? Pues los cristalógrafos lo ponen en un Armstrong y medio. Recordemos que en general cualquiera de estos programas describe a los átomos como un punto en el espacio, ¿sale? Entonces, incluso estas distancias están dentro de la escala de radios atómicos, ¿no? Son estas distancias muy pequeñas. Para el otro par, uno GX9 y uno GXA, el score es más alto y es un poco más grande la distancia entre todos los átomos, todos los carbonos alfa.
y son menos los carbonos alfa que tienen distancias muy pequeñas. Esto es el resumen, el verdadero resumen de la operación, el verdadero resumen numérico, y acá vemos el resumen gráfico. El resumen gráfico nos permite apreciar que hay regiones, como esta parte de las estructuras, que son muy distintas entre las tres, ¿no? Parecería como un labio, una lengua aquí, mientras que en otras estructuras toma apariencia de hélice. Y Ujú. creo que es la diferencia más grande que hay en estas estructuras. Voy a recalcular la estructura secundaria acá. Sí. Esto es lo que se ve para la estructura, ¿no? Las diferencias, al menos entre estas tres estructuras, están concentradas aquí. El límite para esta herramienta, vaya, no hay un límite que impuesto por los programadores, y yo sé que he abierto 300 estructuras y las he comparado así. Probablemente, dependiendo de la computadora que se tenga, se puedan usar más, pero eso es a lo más que he llegado. Y bueno, depende de qué quieras hacer. Yo hice eso porque hay muchas estructuras, por ejemplo, en el caso de las proteasas del coronavirus, y quería tener una comparación de todo lo que había en la base de datos, y las descargué y las estaba cargando en la computadora a ver hasta dónde podía llegar, ¿no? La Pero que hay información, toditas, perdón, toditas toditas esa proteína, o sea, digamos todas las formas que había en la base de datos, no eran, probablemente eran todas, o más bien las que pude o bueno, eran identificar. bastantes. Sí, el número debe andar por ahí en 300. La verdad no me acuerdo exactamente porque no tenía la intención de probar el límite, sino que estaba tratando de alinearlas para ver sus características, qué tan distintas. Por ejemplo, de esta escala numérica, probablemente tendría que usar esta comparación, la de todos los pares, para poder decidir si hay grupos de estructuras muy parecidos. Es decir, que tengan Ah, estas distancias muy pequeñas versus distancias muy grandes. Ahorita no tengo en mente, déjame ver, yo creo que voy a tener que abrir uno de los trabajos publicados con esa estructura. Porque si bien debe haber algunas que son más distintas, no son mucho más distintas. Pero aquí sé que debo de tener una tabla con esas estructuras. Esta. Solo pues aquí ves ese grupo, ¿no? La 1GX8, 1GX9. Se me hace que voy a comparar con esta, la 3UEW. 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 Y podría bajar todas esas estructuras, pero creo que no hoy. Perdón. Esta ya está en una posición muy semejante. Pero, perdón, la alinea a una posición muy semejante. Y aquí está el resultado. 1GX9 y 3UW. Esta estaba un poquito más distinta, ¿no? Y puede ser tanto porque tiene un ligando distinto, o porque fue purificada, cristalizada décadas, al menos una década después que las otras, ¿no? Pero esos factores, algo que se ve mejor es esta diferencia aquí, ¿no? De este lado, no, de hecho, no sale esa estructura, sí, no se alcanza a ver que está aquí cortada, que no se resolvió en la cristalografía, a diferencia de estas. Y en contraste se ve que en esta región hay esta otra diferencia. Ahora, es una diferencia estructural, ¿no? Si uno, vaya, yo incluso en este momento no te podría garantizar que estas cuatro estructuras tuvieran la misma secuencia. Entonces, una pregunta interesante, una pregunta importante es, ¿la estructura es diferente entre estas cuatro porque es diferente la secuencia?
tiene una mutación, tiene una variación, ¿qué está pasando? Entonces hay varias maneras de verlo. La más rápida, bueno, no la más rápida, la más obvia viene aquí en Structure Comparison, en esta sección de Match y Align. Esta sección lo que permite es no alinear la estructura, bueno, va a alinearla, pero va bien, en nuestro caso va a tomar la alineación que ya hicimos y después va a alinear la secuencia. Entonces, primero quiero ver, sí, es la última ventana. Voy a darle en OK, ahorita no me va a importar que se cierre. Aquí en no sé si me va a dejar, no. Aquí en la parte inferior izquierda está diciéndome parte del progreso que está haciendo y que acabó. Yes. Y ahora tenemos esta ventana. Esta ventana, afortunadamente para 4 estructuras, nos permite ver todo lo que hay alineado. Pero mezcla, aquí nos está dando información simultáneamente de la estructura eh, tridimensional, así como de la secuencia. Entonces, cuando hay estas regiones con estos recuadros rojos, esta es una región que posiblemente no esté en la estructura. Si te acuerdas, aquí hay una parte, la voy a resaltar de nuevo, que no fue resuelta la estructura aquí. Esto muy probablemente corresponde, ay, perdón, a esto. Um, Ajá. Aunque lo seleccioné aquí, no está acá. Por el contrario, voy a regresar una de las otras, la primera, solo una, que es la 1G. Quizá si eso lo señalo aquí, puedes ver que esa parte sí está. Entonces, en la pantalla acá vemos la estructura y cómo se ve la estructura, y aquí vemos información de la estructura, pero también de la secuencia. Y a ojo, parecería que todas las secuencias, excepto esta que está ausente, son idénticas. De hecho, sí, ¿verdad? Q, E, P, E, S, A. ¿Cómo verificarlo? Afortunadamente hay varias herramientas aquí arriba en los headers que lo permiten hacer. Y las voy a apagar para que las podamos ver desde el principio. Ahí está. Entonces podemos ver cómo está el RMSD por carbono alfa. Y eso son estas barritas grises. Entonces espero que lo alcances a ver. Hay unas barritas grises aquí, otras acá y finalmente estas. Que si señaláramos los residuos aquí en esta ventana, podríamos ver acá que corresponden justamente a esa región en la que ya habíamos observado variaciones. Lo ya, esos mismo, te indican entonces donde variación. el RMS, o sea, voy a regresarme al reply log. El reply log nos está diciendo, si comparamos toda la estructura 1GX9 y la 3UW, este es el valor que le asignamos a las diferencias. Pero estas diferencias no están distribuidas homogéneamente, están concentradas en esta región, en esta otra región y tal vez aquí. Ahí es donde están esos lugares. Y si te fijas aquí, cada vez que seleccioné una región, me está mostrando los RMSDs entre pares. Es decir, si yo seleccionara, por ejemplo, esto aquí en 1GXA y en 1GX9, bueno, ahorita ya no lo mostró. Supongo que tengo que seleccionar todo. Ajá. Menciona cuánto es entre varios de los pares y cuáles son los residuos seleccionados. Entonces, por ejemplo, aquí 1.5, ¿no? Del promedio que nos dio allá arriba de 0.5, en esta región el valor es 3 veces más alto. Ya. Entonces nos da información complementaria de qué pasó con la estructura cuando se alineó y nos permite ponerle un valor numérico y una
ubicación en el espacio dentro de la estructura. Ok. Ese es el de RMSD. Si estas secuencias fueran distintas, usar headers, charge variation, nos debería mostrar un símbolo aquí arriba, ilustrando dónde una carga positiva es en otra estructura negativa o neutra, por ejemplo. Pero aquí, como no hay diferencias, no vemos nada. Eh, el consenso es semejante y aquí nos mostraría qué residuo está muy conservado, así en letras mayúsculas y rojas, y en letras minúsculas y negras, residuos que son muy conservados, pero no completamente conservados. Aquí, como no los alineó, porque están ausentes en la estructura, aparecerían como si no fueran conservados. Ah, Ajá. ya. Pero todos los demás son idénticos. Voy a conservación. Conservación es semejante en términos de cómo se muestra al gris del RMSD, El RMS. y conservación muy grande sería llena la barra y conservación pequeña va disminuyendo la barra. Es otra manera de visualizar qué tan conservados están los residuos. Mm. Pero ahí más que nada no toma la diferencia en ese que tiene, que no se grabó, ¿no? Que tiene el espacio así Sí, vacío. esta está Mm. ausente y por lo tanto no la toma en cuenta y parecería que no fuera muy conservado, pero es porque pues no está representado. No sé, por Claro. ejemplo, voy a tomar otra del artículo. Esta 3UEB, estas son la misma publicación, como se ve aquí en la cita. Entonces, supongo que las puedo llamar 3UEU. A ver si encontramos alguna otra diferencia. 3UEU y 3UEB. 3UEB. Como se puede ver, están en esta otra posición. Las voy a comparar de nuevo primero con el matchmaker. Ajá. Una vez que están con el matchmaker, voy a hacer el match align. Va a tardar, claro, va a tardar más mientras más estructuras tenga. Entonces, por ejemplo, eso es algo que no intentaría con 100 estructuras, ¿no? A menos que fuera muy importante tener el alineamiento, Sí, sí. no lo intentaría. Y no porque sea mala herramienta, sino porque estas propiedades ya estoy más acostumbrado a visualizarlas y probablemente no sean necesarias en una escala tan grande y las necesite para una escala menor como lo que estamos haciendo. Ah, ya. Como puedes ver, está tardando bastante más. Vamos a dejarlo que acabe y nos va a volver a mostrar la ventana del alineamiento y espero que no haya más huecos que los que ya vimos y a lo mejor por ahí alguna mutación que hayan puesto. Pero si no, va a salir muy parecido a lo que ya vimos, que es, se parecen muchísimo y solo donde falten pedazos va a haber ese cambio en la identidad o en la conservación. Ahora, claro, si nosotros lo hicimos para el anticuerpo y el antígeno, si nosotros pusiéramos una mutación, hasta que no la salvemos, y creo que hasta que no volviéramos a cerrar, abrir el programa, no la reconocería, pero aparecería como esa mutación. Mm. Ya, ahorita ya va a abrir el alineamiento. Buenísimo. Pero no sé qué le hizo mi ventana de alineamiento. Ah, es esta. Y parece lo mismo, hay unos pedazos por ahí ausentes que no alinearon bien, pero si buscamos la conservación, bueno, el consenso, sí, el consenso no revela nada.
O sea, son todas iguales, cristalizadas en diferentes momentos en el tiempo con diferentes ligandos. ¿Ok? Ya. Ajá. Ahora, ¿sí? Aquí hay varias herramientas que podemos usar también exclusivamente con las secuencias, que es, por ejemplo, podríamos agregar más secuencias. Imaginemos que tenemos en nuestras manos una, una estructura de una proteína parecida a la que nos interesa, pero de la de interés solo tenemos secuencia. Aquí en esta región de agregar secuencia, uno la podría agregar ya sea directamente como texto, como un texto que uno podría copiar y pegar de otra fuente, o escribirlo, por ejemplo, de otra estructura, por ejemplo, otra que cargamos pero no alineamos, directamente de un archivo de cualquiera de estos formatos, o del Uniprot, si tuviéramos este código. Entonces, por ejemplo, voy a abrir en el Uniprot, vamos a preguntarle por proteínas de la familia. ¿Cuántas tenemos? Las 5 o 6 que están acá abiertas. Las 6 que están acá abiertas son de vaca, de bovino. Entonces, lactoglobulin, y voy a buscar una de cabra. Aquí hay una de cabra. Entonces solo voy a copiar este código y se lo voy a dar a Quimera aquí. Ujú. El código, si quieres también te lo pongo acá para que lo puedas ver. Ajá. Y, ay, mi ventana era esta. No. Creo que sí era esa. Aquí está, perdón. Eh, este y con este. Entonces le voy a dar OK. Ajá, este es uno de esos errores. Ya no me acuerdo si sí lo actualicé. ¿Te acuerdas que te comenté del correo que enviaron de los servicios que ya no iban a funcionar? Ese puede Sí. ser uno de ellos. Aquí veo que tengo la 1.16. Aquí dice que hay un error y es un error donde la solicitud de información no está permitida. Voy a salvar Ah, la sesión. Me voy a salvar la sesión como BLG y vamos a ver si descargué la versión nueva y la reemplazo de una vez. Downloads, BLG, delete. Si no está aquí, debería estar aquí. Quimera, aquí está. yo pensaba que se iban, o sea, lo que no se iba a poder realizar era para la siguiente versión, Ajá. Sí, no parece para la que... nueva. Vamos a ver si sí lo corrige, ¿no? A lo mejor yo estoy esperando demasiado y desde entonces no iba a funcionar. Y ahora en esta versión ya ni siquiera va a estar disponible. Ah, pues sí. Pero es buen momento para probarlo. Y que lo lance. ¿Tú eres biólogo, químico, bioinformático, netamente? Más biólogo. Ah, biólogo. Tu formación básica es biología. Sí, algo parecido. Ah, Estas cosas me empezaron a gustar porque estuve en un laboratorio donde se hacía un poco de cristalografía.
Entonces todas estas herramientas me fascinaron y las empecé a estudiar por mi cuenta. Sí, es interesante. Y a esto básicamente ahora te dedicas. Sí, sí, para bien o para mal, el expertise no abunda, entonces ha sido productivo. Sí, ¿no? Ok, aquí estamos de regreso. Voy a cerrar este alineamiento y voy a regresar aquí a agregar la secuencia a partir del uniprot. Vamos a ver si esto... No, hay que copiarla de nuevo. Y... ok. Parece que sí funciona. Y sí, lo hizo. Aquí está. Voy a hacer esto más grande. Ahora, esta proteína tiene una presecuencia. Está aquí en la secuencia y desde luego no corresponde con nada en las otras, ¿no? Y esta es de cabra. Entonces no hay por qué tener una expectativa de que sean parecidas, ¿no? O Claro. idénticas. Ujú. Entonces, ahora sí vamos a ver los headers. En el consensus, no, primero la variación de carga. Entonces, la variación de carga dice que aquí, justamente aquí, mientras que la vaca tiene un aspartico, la cabra tiene una asparagina. Y acá donde Ya, hay un entiendo. aspartico en la vaca, hay una lisina en la cabra. Ujú. Entonces esto permite, bueno, y acá, esta son glutámicos en vaca y es una glicina en la cabra. Entonces tres residuos al menos son sustancialmente distintos en sus propiedades fisicoquímicas. Ah, el consenso es un poco difícil de ver, pero muestra eso mismo aquí en un color como morado, en esta isoleucina, en este Ah, ya. glutámico, en esta serina, en este aspartico y ya. Entonces aquí, aunque no son solo por cargas, también nos está ayudando a identificar otras variaciones. Ese fue el consenso. Vamos a ver Entiendo. la conservación, por ejemplo. Y la conservación ahora sí resalta lo mismo, ¿no? Donde Sí. hay variaciones de carga, donde hay y simplemente otras mutaciones, ¿no? Sigue dando este hueco aquí, pero tiene que ver con la estructura, no con la secuencia. Ahora, el RMSD sigue siendo válido, pero no es válido para lo que solo es una secuencia, ¿no? La secuencia no sabemos cuál es el RMSD, no hay estructura, o por lo menos no le dimos una estructura. Si la hubiera, que aquí lo podemos ver rápido en el Uniprot, bueno, no tan rápido como yo esperaba. Parece que sí hay unas estructuras, las podríamos comparar, vamos, por 4TLJ. 4TLJ. Este de hecho es un dímero. Vamos a ver la comparación. En este caso, en mi comparación, voy a tener solo uno de estos monómeros alineados, porque solo hay uno con el cual comparar. Y se ven diferencias interesantes. Igual bueno, estas son más significativas en esta región y en esta otra región. Y acá. Esto creo que no se vería acá en la secuencia porque alineamos solo la secuencia, aunque... vamos a agregar la estructura. En Edit, Add Sequence, de la estructura y voy a seleccionar esta cadena A de la última estructura.
Ajá, y ahora ya también la Ah, tenemos. Refleja los cambios de secuencia que ya habíamos visto, pero ahora si vemos el RMSD, sí debería reflejar lo que hay en todas las estructuras y también se conserva aquí y en esta otra región. Creo que se ve incluso más grande y probablemente esto es la contribución de la estructura de la cabra. mm, ¿En dónde, a ver, en dónde dices que hay en dónde estás viendo exactamente? Lo de el RMSD aquí arriba. Ah, ya. Aquí se ven los picos, bueno, el histograma. Y este creo que se ve más alto que antes de poner esta estructura. Y lo mismo aquí. Ah, ya. Eso es otra cosa que se puede hacer. Aquí, al igual que agregamos estructura o secuencias, las podemos quitar. Voy a quitar solo la secuencia, no pasa nada, se rearregla el alineamiento y Ujú. con esto en mente voy a quitar la última estructura que agregué. Y no sé si lo alcanzaste a ver, pero cambió esto, se redujo el tamaño. Sí, sí, sí lo vi. Cambio está ilustrando que la diferencia en RMS de estas estructuras es pequeña. Cuando se agrega la estructura de la cabra se ve significativamente más grande porque las diferencias entre las estructuras son más grandes. Eso es algo que se observaría, bueno, aquí en cierto sentido estoy haciendo trampa porque es la misma proteína, ¿no? 5 o 6 veces. Y cuando agregué un homólogo de otro organismo, muestra las diferencias que se ven entre homólogos, entre diferentes organismos. Ok. Estos alineamientos se pueden salvar como imagen aquí en el EPS, como alineamientos de secuencia en todos estos formatos, como un archivo de imagen, bueno, un archivo parecido a los de imagen con el EPS, y creo que esas son todas las opciones. Se pueden agregar secuencias, se pueden quitar secuencias. Este alineamiento que se hizo en base a la estructura también lo podemos modificar. En esta opción de Realign podemos pedir que en vez de usar el alineamiento basado en la secuencia, utilice alguno de estos dos servicios. Voy a utilizar Muscle. Ajá, este es el que sí ya no va a servir, ¿te acuerdas? De acuerdo a lo que habían declarado en la actualización, esos servicios ya, ahora sí ya no existen. No sé por qué funcionaba en la Ah, versión pasada y acá ya no. Supongo que ese es el cambio interno, donde ya no lo van a soportar y por alguna razón el anterior sí lo podía hacer, pero este ya no. Entonces cualquier alineamiento de secuencias, solo de secuencias, ya no se va a poder hacer internamente. qué Si, pena. si todavía lo pudiéramos hacer, y desafortunadamente a lo mejor todavía lo podríamos conseguir, podría reinstalar el Quimera anterior. Aquí no lo tengo, pero lo podría descargar. De hecho, lo voy a hacer, aunque no acabe durante la clase. Podríamos regresarnos al anterior solo para hacer el alineamiento, pero claro, estaría bloqueado, ya no serviría la descarga de secuencias. Mm, 1.16, voy a bajar esto. Bien, ese lo voy a dejar acá. Eh, pero si hubiéramos podido realinear las secuencias aquí, es muy probable que hubiéramos podido cerrar este gap, porque la secuencia no está ausente, solo la estructura. Y tendríamos un alineamiento más basado en la secuencia. Esta sección de estructura es un poquito complicada porque también se podría cargar estructuras desde aquí, de la manera en que agregamos,
se puede controlar el alineamiento y se puede repetir varias veces para mejorarlo. Pero las herramientas más interesantes de aquí son medio opacas. Y para ejemplificarlas, lo que voy a hacer es cerrar algunas de estas estructuras, en particular la de la cabra, y me voy a quedar solo con un UGXA. ¿Dejé abierta la secuencia? Sí. La voy a cerrar esta también. Y esta. Bien. Entonces tengo un OGXA. Voy a volver a descargar esta secuencia, pero una vez que abra la ventana de secuencia. Entonces, ahora ya no voy a llegar a la secuencia a través de la comparación, sino que en el menú de herramientas y de secuencia voy a abrir la secuencia. Pero me da una ventana idéntica, ¿sale? No importa cómo llegues a la ventana de la secuencia, es en esencia la misma. Y aquí, primero en Edit, voy a agregar, perdón, no con este. Voy a agregar la secuencia, Edit, Add Sequence, y la voy a bajar del UniProt. Aquí está. Y ahora puedo hacer algo muy interesante. Solo tenemos una estructura y una secuencia. Con la información de la secuencia, ahora en el menú de estructura se iluminan estas dos secciones. El modelado por homología y el loop refinement. El loop refinement, ese nos serviría, por ejemplo, si yo quisiera cerrar los huecos que había en algunas de estas estructuras. Lo voy a mostrar más adelante. Pero el modelado por homología lo que me permitiría hacer es decirle al programa que use la estructura de vaca que tengo aquí y la secuencia de cabra para crear un modelo tridimensional. Entonces, el target es la secuencia, la de cabra. Y el template, el molde, es la estructura de la de vaca. Aquí, como se hizo el alineamiento en esta ventana, sabe que la identidad entre estas dos secuencias es de 96%, lo cual quiere decir que es muy, muy, muy buen modelo el de la vaca para generar el de la cabra. Hay muchas opciones, pero podemos ver algunos modelos así sencillitos. Voy a darle Apply. Y tampoco lo puede hacer. No me digas que este es otro de esos servicios que ya no funcionan remotos. Y aquí en esta computadora creo que no he instalado este programa. Chin, te lo voy a tener que... lo voy a poner a bajar de una vez. Porque esto sí es importante saber. Sí, se puede usar Modeler desde dentro de Quimera. Lo voy a bajar, a ver si... ¿Cuánto va a tardar? ¿3 minutos? Y el Quimera 1.16 ya bajó. Entonces, en lo que acaba de bajar, voy a deshacer esta parte para que la volvamos a ver. Ahí está. Voy a abrir la secuencia de nuevo. Si solo está la secuencia de la estructura, estas opciones están apagadas, excepto la de los loops. Voy a cerrar la secuencia, voy a cerrar esta estructura y voy a abrir una de las que sí le faltaba esos loops. Aquí. Estas líneas punteadas indican dónde falta un pedazo de la estructura. Entonces voy a abrir la secuencia. Tools, Sequence. Aquí está en rojo la región que falta. También le falta este pedacito, pero este es el más interesante. Structure, Loop Refinement. Me da varias opciones. La región activa significa donde yo seleccione. Entonces, si yo seleccionara aquí, esa es la región activa. Esa no me interesa en realidad. Perdón, se quedaron en el fondo. Aquí. Quiero cualquier región que no sea ni el principio ni el final donde falte estructura. Y eso es básicamente esto. Si no usara esta versión, por ejemplo, usara toda la estructura ausente, pues va a modelar este residuo
y estos, pero este realmente no me interesa, así que solo las estructuras no terminales ausentes. Ahora, espero que también funcione, que este sí funcione como web server. Le voy a, antes de darle apply, le voy a dar clic a esta ventanita, porque este es uno de esos servicios que uno no tiene feedback de si está funcionando o no. Le voy a dar OK. Ajá, no funciona ninguno remotamente. Entonces, lo tenemos que acabar de descargar. 2 minutos. Caramba. Pero créeme, estos dos son súper útiles. Bueno, lo que esperamos, vamos a ver qué otra cosa teníamos en la mesa. Comparison, ahí están. Morph, cluster y match. Varios de estos solo tienen sentido si tenemos estructuras de resonancia magnética nuclear. Déjame ver si me acuerdo de una. No, esta es cristalografía. A ver, en lo que esto baja tendré que buscar... La lactoglobulina tiene una de resonancia magnética. A ver si la cité por aquí. Esta debe ser. La referencia 12. ¿Puedo buscar con estos nombres en la base de datos de cristalografía? Paste. Espero que sí nos dé algún resultado. Que no sean nombres muy comunes. Chin, parece que sí van a ser comunes. ¿Cuántos salieron? Uy, 8000 estructuras. No. Ah, ¿qué otra manera tendríamos de buscarlas? Pues ni modo, ver el artículo en lo que acaba de bajar el programa. Pero además no lo puedo ver completo. Se me hace... ¿Qué será? Ya sé. A lo mejor acá lo encuentro más fácil en el Uniprot. Ok. Aquí sí puedo seleccionar por método. Pero esto no está bien. Lactoglobulin. A ver, vamos a quitarle esto. Huh. Es que la escribí mal. Las faltas de ortografía es la peor pesadilla de la Sí. bioinformática. Ok, ahora sí. Método NMAR. Ahí está. Hay dos estructuras. Creo que la C1CJ5 es la que quiero. Ahorita la escribo también acá en el blog de notas. 1CJ5. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, porque estas estructuras, las estructuras de resonancia magnética nuclear usualmente son más complejas por esto. Porque no son una sola estructura, es una representación de varios modelos que satisfacen la información de resonancia magnética nuclear. Entonces voy a usar mi ventana de Model Panel y voy a usar este botón de desagrupar de Ungroup. Y esto es lo que hay en este archivo. En realidad hay 10 modelos, todos ellos sutilmente distintos. Si de por sí trabajar con una estructura puede ser difícil, ¿qué hace uno para trabajar con varias? Entonces en Structure Comparison tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, este Assemble Cluster lo que nos permitiría es de estas 10 estructuras ver cuáles son muy parecidas entre sí. Es una idea semejante a la del RMSD, excepto que esta nos va a permitir ver cosas que son idénticas, ¿no? No estamos esperando que el RMSD de aquí sea muy distinto porque es la misma proteína. Entonces, con el Assemble Cluster, esto es lo que nos dice, que con estas estructuras
hay en el primer grupo, en el primer clúster, hay 6 estructuras, 6 modelos que se agrupan juntos, y en la segunda hay 4 modelos que se agrupan muy parecidos. Y el representativo en un caso es la estructura número 2 y en el caso la estructura número 9. Entonces con esta información podemos esconder todas excepto la 2 y la 9 y analizarlas. Y emerge algo que ya habíamos observado en otras estructuras. Aquí es donde están las diferencias y en esta región. Y entonces ya podríamos decidir de estas estructuras, estas 2 o 10 resumidas en 2, cuál es la que nos sirve para nuestro trabajo. Tal vez sea esta, pero nos permite agruparlas de manera que no tenemos que seleccionar entre las 10, sino solo entre las 2 representativas. Ese es todo el propósito del el clúster de análisis. El ensamble, bueno, el clúster, el ensemble cluster. Voy a cerrarla y Genial. volverlo a abrir. Ajá, ahí está. Y tenemos otra herramienta que es el Tile Cluster, perdón, Tile Structures. Este Tile Structures también es súper útil porque como estas no están alineadas, en realidad todas están encimadas. ¿Qué tal si las quisiéramos ver en realidad las 10 juntas? Entonces el Tile Cluster nos permite seleccionar las 10 y pedirle que nos las separe. Entonces aquí estamos viendo las 10 estructuras al mismo tiempo. Y ya hemos visto que podemos cambiar el cómo girarlas o girarlas así y estarlas comparando buscando diferencias o similitudes o cualquier cosa que a uno le interese de estas estructuras. ¿No? Ujú. Entonces, Comparison Ensemble Cluster nos permite ver de la resonancia magnética nuclear cuáles se parecen entre sí, y Tile Structure nos permite ver todas distribuidas en la pantalla. Eh, Ok. Voy a regresar a la sesión. Bueno, no, solo voy a abrir esta que tiene el hueco. Ah, pero hay que instalar el modeler, ¿verdad? Sí, el antiguo. A ver. Se hace que... No, bueno, vamos a intentarlo. No debería tardar mucho. Esta es una de esas cosas que ya ni siquiera recuerdo qué tan vieja es mi licencia. Ok, ya está instalado. Creo que lo que no sé, lo que podría ser un problema, es dónde queda instalado. Structure, loops y buscar el local, que debería estar en... ¿Dónde debería estar? No me acuerdo. Y no me fijé, no le puse atención. Downloads. No, pero ya está instalado. Debería estar en Program Files. Aquí está, Program Files. Supongo que está en bin, en binary. Y no sé si sea esto. Leaf, Python, mod. Aquí está el modex. Ok. Entonces voy a cruzar los dedos porque hace mucho que no hago esto. Y está seleccionando lo no terminal. Entonces, necesito esta ventana para saber que sí está funcionando. Y ok. Y parece que sí, sí está funcionando localmente. 14% en 5 segundos. Y lo que nos va a regresar van a ser varias ventanas con un número de modelos. Creo que dejé 5 como por defecto. Y que nos va a permitir escoger cuál se ajusta mejor en esta región. Va a haber dos medidas principales. Una, que es un score de modeler. Y otra es qué tanto se tienen que mover los residuos que están a las orillas, los que sí existen, pero en función a los que vamos a modelar esta nueva estructura.
Lo bueno, bueno, antes algo muy bueno de hacer esto es que se hacía remoto en otra computadora, pero ahora ni modo, se tiene que hacer aquí. Entonces tenemos dos cosas ahora. Esta ventana donde tiene dos scores, el GA341, este, tiene poca sensibilidad. Entonces, si te da uno, está bien. Si da menos de uno, es probablemente un modelo que no hay que usar. Y luego viene Mm, el dope. El dope es mientras más negativo el score, mejor. Entonces, basado en el dope, este modelo, el 1.4, sería el mejor. Y podemos ver aquí cómo llenó ese hueco este modelaje. esa eh, no, tira, digamos, Sí, es lo que está completando ese espacio. exacto. Tío. Ay, ay, ay. Aquí hay, te decía, hay dos scores, ¿no? Este que es muy poco sensible y este que es un poco más sensible. También uno le puede pedir este estimado del RMSD. Y vale la pena, dado que lo estamos haciendo aquí localmente, pedirlo. No debería tardar mucho. Nos va a agregar el RMSD. Entonces, el mejor modelo que se puede seleccionar va a tener el Z-Dope más pequeño, más negativo, el RMSD más pequeño y el overlap más grande. Ya. Entonces, uy, está súper difícil. El overlap más grande, ajá, estaría entre estos dos modelos, diría yo, el 1.1 y el... Ah, Entre el 1.4 y el 1.1. Pero sí son muy diferentes, ¿no? sí, ajá. Este me intriga si esta estructura haría puentes de hidrógeno aquí, porque eso lo podría decidir todo hacia este modelo. No, ok. Eso me Mm, decidiría a escoger este. Pero bueno, esto es lo que se puede hacer. Estas son las cosas que se pueden hacer cuando se tiene la ventana de estructura. También se puede hacer un modelo completo, como iba a tratar de hacer con la de Cabra, pero eso lo podemos ver el viernes. ¿De acuerdo? mm. Muy bien, pues entonces hasta aquí por el día de hoy y vamos a regresar a Modeler dentro de la ventana de secuencias y haremos un modelo de una proteína completa, no solo de un loop, no solo de una parte ausente, sino de una proteína completa a partir de otra estructura y una secuencia. ¿Sale? Ya, ok. Muy bien. Ay, sí bajó el quimera, ¿verdad? Perfecto. Pues nos estamos viendo el viernes. Ya ves. ¿El Dime. viernes o el miércoles, mañana miércoles? Ay, tienes razón, yo estoy saltándome un día. Mañana miércoles. Vale. Ya, pues, listo, Lenny, nos Hasta vemos. luego, bye. Hasta luego.